Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Saulo persigue la iglesia. Se describe el ministerio de Felipe en Samaria. Efectúa milagros y bautiza a hombres y a mujeres. Pedro y Juan viajaban a Samaria y confieren el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Simón busca comprar ese don y Pedro lo reprende. Felipe predica a Cristo y bautiza a un eunuco etíope. Versículo 1. Y a Saulo consentía su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando en cada casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad, y que había enganado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande. A este oían de antemano, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aún Simón creyó, y después de bautizarse según Felipe, y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aunque no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, esta tu maldad, y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en cadena de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén. Y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y aquí que un etíope eunuco, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus y había venido a Jerusalén para orar, volvió sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fui llevado, y como cordero mudo delante de él del que lo trasquila, así no abría su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua que me impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Jesús se aparece a Saulo. Saulo es un instrumento escogido. Ananías restaura la vista de Saulo. Saulo es bautizado e inicia su ministerio. Pedro sana a Eneas y levanta a Dorcas de la muerte. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole de la mano le trajeron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ananías entonces entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías.
me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y de inmediato le cayeron de los ojos como escamas, y recobró al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y cuando hubo comido fue fortalecido, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vine acá, para llevarlos presos ante los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y pasados muchos días, los judíos decidieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo, y ellos vigilaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, intentaba reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y como en Damasco había hablado osadamente en el nombre de Jesús, y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba osadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Las iglesias entonces tenían paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y con el consuelo del Espíritu Santo se iba multiplicando. Y aconteció que Pedro, viajando por todas partes, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, quienes se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de haberle dado el cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron a la sala donde rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Entonces mandó fuera a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él le dio la mano y la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio para toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal cierto Simón curtidor.